Control epigenético de la conducta y la cognición. Diferentes factores epigenéticos pueden ejercer un efecto organizativo sobre el sistema neuroendocrino al actuar en periodos críticos durante el proceso de maduración autogenética. Asimismo, estos factores podrían activar algunos de los componentes críticos para el correcto funcionamiento de este sistema. Debemos tener presente la existencia de complejas relaciones fisiológicas y funcionales entre el sistema nervioso y los sistemas endocrino e inmunitario. Estas relaciones permiten la regulación de la manifestación del comportamiento utilizando diversos componentes que abarcan desde zonas concretas de nuestro cerebro hasta diferentes glándulas y tejidos de nuestro sistema de defensa. También es necesario tener en cuenta la importancia que cobra en este tipo de regulación, en este tipo de relaciones, la modulación y la modificación de la acción de nuestros genes, sin modificar el material genético celular, por parte de diferentes factores críticos del control epigenético. Dichos factores desempeñan una función esencial en la diferenciación celular, en la organogénesis y la morfogénesis. De forma añadida, los efectos de los factores epigenéticos parecen asociarse a periodos críticos donde podrían organizar el tejido y las células de una manera determinada y activarlas en momentos concretos después de dicha organización inicial. Por otro lado, tenemos los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son mecanismos que controlan la actividad de los genes sin cambiar la secuencia de ADN. Esto explica por qué células con la misma información genética pueden tener funciones y formas muy distintas, como una célula pancreática que produce insulina y una neurona que libera acetilcolina. Este control es esencial para la diferenciación celular, que es donde la célula adquiere su identidad, la formación de órganos, que es el denominado organogénesis, y el desarrollo general del cuerpo, que es denominado como morfogénesis. El determinar qué genes se activan o cuáles se desactivan en cada célula. Además, el organismo produce más proteínas de las que sugiere sus genes, gracias a procesos como el splicing alternativo o edición de ARN, la combinación de genes y la modulación de su expresión. Los factores epigenéticos también interactúan con el ambiente. Por ejemplo, gemelos idénticos pueden mostrar diferencias notables en sus características, debido a que sus genes se expresan de manera distinta en respuesta a estímulos del entorno. También está genes reguladores y codificación de proteínas. El genoma humano contiene genes estructurales que codifican ARN y genes reguladores que, como catalizadores, controlan la expresión de otros genes. Factores como proteínas, otros genes o factores de crecimiento pueden iniciar estos mecanismos de regulación genética. Los niveles de regulación de la expresión genética están divididos en etapas. Uno, tenemos el control transcripcional del ADN, control del procesamiento de ARN a partir del transcrito primario, regulación del transporte del ARN mensajero al citoplasma, regulación de la degradación del ARN mensajero, control traduccional o síntesis de proteínas y controles en la actividad proteica. Por otro lado, tenemos los tipos de regulación según su tiempo. La regulación de la expresión génica puede ser a corto o a largo plazo. La regulación a corto plazo está ligada a mecanismos metabólicos celulares que causan modificaciones transitorias en el material genético. Los genes reguladores codifican proteínas reguladoras que pueden unirse a secuencias reguladoras del ADN, impidiendo la transcripción de genes estructurales. Esta es una forma de regulación a nivel transcripcional. Las estructuras tridimensionales de una proteína es crucial para su función biológica. Moléculas llamadas correpresores
pueden unirse a proteínas reguladoras para modificar su forma, pidiéndoles bloquear la expresión génica. De manera similar, un inductor puede unirse a una proteína reguladora que ya está bloqueada a un gen, cambiándole la formación para que se desprenda y permita la transcripción. Estos mecanismos se han observado tanto en células eucariotas como células procariotas, y la regulación a largo plazo se relaciona con procesos de desarrollo del organismo e implica cambios que bloquean la expresión de algunos genes de forma permanente, aunque no necesariamente irreversible. Entre los mecanismos a largo plazo estos se encuentran la homeogénesis o genes maestros, que estos genes son genes que se encargan de organizar linealmente el cromosoma de la misma forma que aparecen en las estructuras somáticas que lo regulan. Además está la condensación del ADN, que esta es la que afecta segmentos de ADN. Una mayor condensación reduce la transcripción, impidiendo el acceso de la enzima ARN polimerasa a los promotores. También está la metilización de ADN, que es un proceso enzimático que añade un grupo metílico a una base nitrogenada del ADN, principalmente una citosina. Esto también impide la transcripción del gen al bloquear la unión de la enzima ARN polimerasa. El aprendizaje es una característica fundamental del cerebro, manifestándose a través de diversos sistemas corporales. La controversia siempre ha estado optando en su tipo de organización. Ha impulsado numerosos estudios y trabajos experimentales en la psicología y la neurociencia. La memoria, como progreso esencial, se encarga de codificar, almacenar y recuperar el conocimiento, asegurando la persistencia de lo aprendido. Esta variedad de información se procesa y se almacena en distintas regiones del cerebro, lo que subraya la complejidad de este proceso cognitivo. La memoria se define como representaciones a largo plazo que se reflejan en el pensamiento, la experiencia y la conducta. En el aprendizaje distinguimos dos etapas clave, que sería la memoria a corto plazo, que permite almacenar una cantidad limitada de información por un breve periodo. Y también tenemos la memoria a largo plazo, que esta posibilita almacenar una cantidad de información más grande durante un tiempo más prolongado, siendo esta una memoria más duradera y consolidada. La memoria es un proceso activo y complejo que implica diferentes estadios, a saber, el aprendizaje y la consolidación y la recuperación de información. El término consolidación de la memoria se refiere al periodo de transición de un estadio fisiológico inicial lábil hasta el establecimiento de una memoria duradera. Durante este estadio se produce la actividad neuronal que necesita fijar las asociaciones establecidas durante el aprendizaje. Hasta que estas etapas asociadas no sean fijadas o consolidadas, la memoria es susceptible a destrucción. Desde un punto de vista fisiológico, la consolidación de la memoria se refiere al proceso por el cual la memoria a corto plazo se convierte en memoria a largo plazo. Es decir, el periodo de transición desde un periodo fisiológico inicial lábil hasta el establecimiento de una memoria duradera. El estadio de consolidación sigue a la reactivación de una tasa de memoria mejor adquirida que se conoce como reconsolidación. Durante este periodo, una tasa de memoria establece que se puede volver nuevamente lábil y modulable. Perspectiva temporal. Desde una perspectiva temporal, las memorias pueden ser frágiles y susceptibles a modificaciones cuando se encuentran en un estado activo. Esto puede ocurrir de forma natural o mediante intervenciones específicas aplicadas en el momento preciso. A nivel celular cerebral, el aprendizaje comprende cambios plásticos de la fuerza de las conexiones entre las neuronas, con lo que conocemos como sinapsis. La perspectiva temporal nos ayuda a diferenciar cómo se forman las memorias a corto y a largo plazo. La tasa de memoria a corto plazo comienza a perder intensidad de forma progresiva aproximadamente después de 30 minutos de la adquisición del aprendizaje.
no parece implicar la puesta en marcha en mecanismos de expresión genética. Esto puede seguir en diferentes rutas bioquímicas en función al área cerebral estudiada. Por su parte, el mecanismo bioquímico de la forma de la memoria a largo plazo parece ser común en las diferentes áreas cerebrales estudiadas y aparece ser del mismo para diferentes tipos de aprendizajes. A pesar de que desde una perspectiva temporal se haya considerado clásicamente la forma de la memoria a corto plazo y a largo plazo como dos procesos seriados, existen diferentes y resisten evidencias experimentales que incluyen, a pesar de la posibilidad de que también constituyan dos procesos paralelos, considerando esta una idea. Algunos autores han sugerido que los mecanismos moleculares subyacentes tanto de la memoria a corto plazo como a la memoria a largo plazo se podrían estar poniendo en marcha incluso desde los momentos iniciales de la propia situación del aprendizaje. Estos mecanismos moleculares son discontinuos y presentan recursos temporales claramente definidos. La plasticidad sináptica es crucial, ya que esta implica cómo las neuronas se vuelven más flexibles para almacenar información a través de la sinapsis, como ya lo habíamos mencionado. Los científicos han buscado estos mecanismos durante décadas y un hallazgo significativo fue el de la potenciación a largo plazo, descubriéndose hace más de 40 años. La potencialización a largo plazo demostró cómo una breve estimulación puede fortalecer la sinapsis de una forma duradera en el hipocampo, que es una región cerebral importante para almacenar y la consolidación de las memorias a corto y a largo plazo. La potenciación a largo plazo se constituyó por el fenómeno de la plasticidad cerebral más estudiado en el sistema nervioso de los mamíferos. Hoy en día no queda la menor duda de que este fenómeno experimental se encuentra íntimamente ligado a los mecanismos celulares y moleculares subyacentes del aprendizaje, la formación de la memoria. De este modo, se ha podido comprobar en el sistema nervioso endocrino e inmunitario que los efectos de la potenciación a largo plazo suelen ser más potentes y significativos en estructuras neuronales críticas para el aprendizaje y la consolidación de la memoria. El aprendizaje explícito es todo aquello que puedes recordar y expresar de forma consciente. Mediante el aprendizaje explícito se forman memorias conscientes que el individuo se da cuenta que tiene y de las que declara su existencia y su contenido. Dichas memorias suelen conocerse como memorias declarativas. El aprendizaje explícito puede dividirse en dos formas. Una de esas es el aprendizaje episódico. Esta es la capacidad de adquirir información que tiene un origen específico, temporal y espacial, o queda relacionado con circunstancias de la vida de una persona. Hacen referencia a una información sobre uno mismo y se organizan en un periodo de tiempo específico. Las memorias formadas son recordadas de manera consciente, de tal forma que parecen que somos capaces de volver a experimentarlas. Se trata de un tipo de aprendizaje que es susceptible al olvido. Un ejemplo de esto sería recordar el día de nuestra graduación o la cena del día de anoche. Posteriormente tenemos el aprendizaje semántico. Este se refiere a la capacidad de adquisición de la información, que implica hechos sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre el conocimiento que compartimos con una comunidad. Es independiente del contexto temporal, espacial en el que ha sido adquirida. Se trata de una información que hace referencia al conocimiento compartido con otras personas. Resulta menos susceptible al olvido que la episódica. Las memorias formadas mediante este tipo de aprendizaje proporcionan una sensación de conocimiento más que un recuerdo consciente de una información específica o de una vivencia. El aprendizaje explícito está mediado por estructuras cerebrales como en el lóbulo temporal medial. En este podemos distinguir el hipocampo y la región parahipocampal.
se ha podido comprobar que la formación hipocampal recibe un gran número de conexiones de la corteza otorrinal a través de los axones que conforman la vía perforante. La corteza otorrinal, por su parte, recibe un gran cúmulo de información de diferentes áreas corticales. La formación hipocampal también recibe información del área septal y del hipotálamo a través del focus. Por otra parte, tenemos las lesiones bilaterales del lóbulo temporal medial. Estas producen un deterioro del aprendizaje explícito de los pacientes, impidiendo la transferencia de la información de corto a largo plazo, ya que el hipocampo y las zonas de la corteza que la conforman, como la región parahipocampal, son primordiales para mantener la información que aprendemos hasta que ésta se consolida en la neocorteza. El deterioro de las capacidades, como el aprendizaje episódico, queda bloqueado y se hace imposible aprender nuevos conceptos y hechos, como en el aprendizaje semántico. Pero el aprendizaje implícito queda intacto. Un ejemplo de esto sería una persona con una lesión que está índole. Puede llevar a cabo una conversación aparentemente normal con otras personas, ya que es capaz de acceder a la información semántica que había aprendido antes de la lesión. A diferencia del aprendizaje explícito, este aprendizaje implícito abarca una categoría heterogénea que incluye diferentes formas de aprendizaje que son independientes de la conciencia, como habilidades sensoriomotoras, priming, hábitos y diferentes tipos de condicionamiento. También la adquisición o modificación de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, que sucede como resultado a la exposición a información o experiencias, pero de manera inconsciente. A diferencia del aprendizaje explícito, no requiere de atención consciente ni de un esfuerzo intencional, es un proceso automático. Diferentes estudios han verificado la relación de la amígdala con aprendizaje implícito. Esta es clave para las emociones expresadas facialmente. El núcleo central de la amígdala posee conexiones con el tronco cerebral, con las que se regulan diferentes respuestas del sistema nervioso autónomo. Ante este planteamiento, Bruce Katz y colaboradores de la Universidad de Vermont pensaron que el núcleo central podría intervenir en las respuestas autonómicas producidas por el condicionamiento del miedo. A su vez, tenemos el condicionamiento clásico, que se trata de asociar un estímulo neutro con uno que provoca una respuesta natural, o sea, el estímulo neutro termina provocando una respuesta similar. Como ya sabemos, la amígdala es clave en el condicionamiento del miedo y el cerebelo en las respuestas motoras condicionales. También tenemos el aprendizaje procedimental. Este se refiere a la adquisición de habilidades motoras y cognitivas. Involucra principalmente a los ganglios basales, el cerebelo y áreas de la corteza motora. Un ejemplo de este sería andar en bicicleta. Durante más de un siglo, la ciencia nos hizo creer que el cerebro adulto no podía generar nuevas neuronas, basándose en estudios de figuras como lo son Ramón y Cajal, que se pensaba que la producción neuronal solo se ocurría durante el desarrollo infantil y se detenía en la pubertad. Sin embargo, investigaciones posteriores comenzaron a cuestionar esta creencia. A mediados del siglo XX, algunos estudios en aves, en peces y en ciertos mamíferos sugirieron que sí podría haber una formación de nuevas neuronas tras lesiones cerebrales. En los años 60, Joseph Allman y su equipo hallaron evidencia de neurogénesis en cerebros adultos de animales, aunque sus hallazgos fueron totalmente ignorados durante muchos años. Más adelante, en los que son los años 70 y 80, se documentó que había una neurogénesis en aves, especialmente en áreas cerebrales responsables del canto.
Luego, en los años 90, trabajos más avanzados con mucho mejores técnicas de laboratorio confirmaron la existencia de neurogénesis en mamíferos adultos, incluido el ser humano. Bueno, hoy sabemos que aunque las neuronas adultas no se logran dividir, tienen células madres capaces de generar nuevas neuronas en ciertas zonas, especialmente donde hay respuesta a daños, aprendizaje o formación de memoria, y a este proceso le llamamos neurogénesis, que representa un cambio fundamental en la comprensión del cerebro adulto. En cuanto a la formación de neuronas en el cerebro adulto, tenemos que en el cerebro adulto de los mamíferos, la neurogénesis es un proceso de formación de nuevas neuronas que ocurre a partir de dos regiones especializadas, que son el bulbo olfatorio y el hipocampo. En el bulbo olfatorio, los precursores neurales se encuentran en una zona específica que es llamada subventricular anterior. Desde allí generan neuroblastos, que los neuroblastos son células inmaduras, células de neuronas inmaduras. Estos neuroblastos emprenderán un viaje súper notable, migrando a través de, por así decirlo, como una autopista, conocida como la corriente migratoria rostral, hasta llegar al bulbo. Una vez allí, se diferenciarán y madurarán las células granulares o periglomerulares, que son esenciales para el sentido del olfato. Ya por otro lado, tenemos que el hipocampo, una región súper crucial en la memoria y en el aprendizaje. Los precursores neuronales que se ubican en la base de la capa de células granulares del giro dentado. Estos precursores dan origen a los neuroblastos, que migran hacia las zonas más apicales dentro del giro dentado. Allí se desarrollarán sus dendritas, que son las extensiones que reciben señales, y axones, que son las extensiones que transmiten señales, transformándose así finalmente en interneuronas, que son GABAérgicas, que son neuronas que se utilizan en el neurotransmisor GABA para comunicarse. Por último, tenemos la reparación del tejido nervioso en los adultos. El cerebro adulto, la neurogénesis nos permite, como ya lo hemos dicho, la formación de nuevas neuronas que pueden integrarse en circuitos ya existenciales. Aunque esta capacidad es muy limitada y ocurre principalmente en el hipocampo y el bulbo olfatorio, esta formación reconstruye el tejido a gran escala, pero ofrece posibilidades terapéuticas para enfermedades neurológicas. Por acá tenemos un ejemplo, como es con los pacientes de Parkinson, que se han probado estrategias como trasplantes de tejido fetal de células madre capaces de convertirse en neuronas dopaminérgicas. Aunque todavía queda mucho, por entender, se han identificado que las células madre y factores que inducen a su diferenciación también la neurogénesis también podría estar relacionada con la plasticidad del cerebro, el aprendizaje, la memoria. Aunque muchas de las nuevas neuronas mueren antes de integrarse funcionalmente,
y aún no se comprende completamente su papel conductual o cognitivo. Las células gliales, lejos de limitarse a un rol pasivo de soporte estructural, desempeñan funciones dinámicas que incluyen la regulación metabólica, la modulación sináptica y la respuesta inmunológica. Durante mucho tiempo se pensó que las células gliales eran solo el pegamento que mantenía las unidades a las neuronas, proporcionando un soporte estructural. Su participación cambió y es activa y se manifiesta en ciertos factores, como lo son los astrocitos, que son los horqueadores del cerebro. Los astrocitos son las células gliales más abundantes y versátiles en el sistema nervioso central. Su nombre se debe a su forma estrellada. La regulación del flujo sanguíneo cerebral, los astrocitos tienen prolongaciones que se conectan a los vasos sanguíneos y las neuronas. Esta conexión permite detectar la actividad neuronal y ajustar el flujo sanguíneo para asegurar un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a las áreas activas del cerebro. Esto es fundamental para el funcionamiento óptimo de las redes neuronales. La recaptación y los neurotransmisores. La homeostasis iónica son cruciales para mantener la composición del espacio extracelular alrededor de las neuronas. Especialmente importantes como su capacidad para recaptar glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en un exceso que puede ser neurotóxico. Los astrocitos lo captan y lo convierten en glutamato, que luego desenvuelven las neuronas para que sinteticen un nuevo glucamato, cerrando así un ciclo vital. También controlan el potasio extracelular, la actividad neuronal, y libera potasio hacia el espacio extracelular. Los astrocitos absorben este potasio para que se acumule niveles tóxicos y perturbe la excitabilidad neuronal. El soporte metabólico y energético. Almacenan glucógeno, la forma que reserva glucosa, y lo convierte en lactato para suministrar energía a las neuronas en momentos de alta demanda. También hay participación en la sinaptogénesis, que es la plasticidad sináptica. Liberan moléculas como la trombospondina, que promueve la formación y el mantenimiento de la sinapsis, así como factores neutróficos que favorecen la supervivencia neuronal. Influyen en la fuerza, la eficacia y las conexiones sinápticas, como la base del aprendizaje y la memoria. También el sistema linfático, que recientemente se ha descubierto que es un sistema de drenaje en el cerebro, denominado sistema linfático, que se puede utilizar en el espacio perivascular, y es la acción de los astrocitos para eliminar productos de desecho, cuando incluye proteínas tóxicas que se acumulan en enfermedades neurodegenerativas. La microgalia, que son prácticamente cenitales que protegen el sistema inmunitario del cerebro. Las microglias son las células inmunitarias residentes en el sistema nervioso, que son altamente móviles y monitorean constantemente el microambiente cerebral, vigilando así la respuesta inmune. En su estado de reposo, la microglia patrulla activamente el cerebro en busca de patógenos o daños o anomalías ante una señal de peligro, inflamación, infecciones, lesión neuronal o acumulación de proteína aberrante. La microglia activa y cambia su morfología a un estado ameboide, que migra hacia el sitio donde hizo daño y desencadena una respuesta inmunitaria al instante. También existe la fagocitosis, que se encarga de eliminar eficientemente el resto de células que van a dañar nuestro sistema nervioso. Las neuronas dañadas, las sinapsis disfuncionales, agregando proteínas como la beta-amiloide en el Alzheimer y los patógenos mediante la fagocitosis. Es un proceso crucial para el mantenimiento de la homeostasis y la recuperación del tejido. La liberación de mediadores inflamatorios también será importante acá, ya que cuando se activa pueden liberar citocinas proinflamatorias, como lo son las quimioquinas, que atraen otras células inmunitarias y contribuyen a la respuesta inflamatoria. Aunque la respuesta es protectora, en corto plazo existe un neuroinflamatorio crónico que puede ser perjudicial y exacerbar el daño neuronal. Durante el desarrollo y a lo largo de la vida, la microglia participa en la sinapsis innecesaria y débiles, lo que es esencial para el desarrollo y los circuitos neuronales.
eficientes en la plasticidad sináptica. La formación de mielina también es importante, dado que puede extenderse sus prolongaciones para mielinizar múltiples axones de diferentes neuronas, formando la vaina que se llama mielina. Esta vaina actúa como un aislante eléctrico, similar a un recubrimiento o un cable eléctrico. La aceleración de la conducción nerviosa. La mielina permite que los impulsos nerviosos se propaguen a velocidades mucho mayores, como es la conducción saltatoria, lo que es crucial para la eficiencia y la coordinación de la comunicación neuronal. El soporte trófico a los axones, además de la mielina, los oligodendrocitos, que proporcionan soporte metabólico y trófico a los axones que mielinizan y contribuyen a su mantenimiento y a su supervivencia. La plasticidad de la mielina es algo muy importante, ya que se ha descubierto que la mielinización no es un proceso estático, sino que puede modificarse en respuesta a la actividad neuronal y el aprendizaje, lo que sugiere un papel en la plasticidad cerebral. Gracias.